pero izquierda que yo creo que va más allá de la socialdemocracia tradicional y que tiene una voluntad de transformación de la sociedad en el fondo y también en las formas de hacer política. Y eso no tiene parangón en ningún país con nuestro nivel socioeconómico, en ninguno, salvo el caso de Grecia, pero Grecia viene de un colapso. Siriza creo que ganó por el 35 o 36%, en medio de un colapso absoluto del Estado, del sistema del bienestar, quiebra económica, en fin, todos conocemos en qué situación se tuvo que dar en Grecia para que un partido con las ideas de Siriza pudiera llegar a alcanzar ese 35% aquí, con un nivel de renta per cápita similar al del Reino Unido y con unos índices Gini que miden la desigualdad social relativamente aceptables, y para relativamente aceptables porque toda desigualdad es criticable, pero en el contexto del tipo de sociedad equiparada a la nuestra, pues hay unos niveles de desigualdad, unos niveles de renta y desigualdad razonablemente positivos. Y si ya nos ponemos a mirar, no con las sociedades ya más occidentales, sino antes hacía una mención, vivimos en un mundo del cual está excluida la inmensa mayoría de los niveles de consumo y de bienestar material que tenemos aquí en este país. Si nos comparamos con eso, efectivamente ya estamos infinitamente mejor, ¿no? Pues con una sociedad con unas condiciones materiales relativamente buenas, la izquierda transformadora pues tiene unos resultados que no tienen parangón, y yo creo que eso es un buen punto de partida. Y me permito, y luego adrede además, meter en el mismo saco los votos de H. Bildu y los votos de Podemos. Y es verdad, bueno, luego habrá otra gente que no haya votado, que también trabaja sus ideas de izquierda desde otros movimientos sociales, no considera oportuno la participación electoral, incluso habrá gente del PSOE que tenga una conciencia de izquierda, pero yo para este cálculo y para esta suma dejaría aparte la cuestión del PSOE, aunque puntualmente puede haber coincidencias. Digo que los meto en el mismo saco porque yo creo que, antes ha hablado el sociólogo de esas mediciones que se hacen sobre izquierda-derecha, si estás en el 3 en la escala de 0 a 10 y demás. Yo creo que si hacemos una medición de lo que pudiera ser el punto medio de dónde se sitúa en la escala izquierda-derecha el votante de Euskal Herria Bildu y dónde se sitúa el de Podemos, habría menos distancia entre esos puntos medios que las distancias internas que hay entre mismos votantes de Podemos y mismos votantes de Euskal Herria Bildu. En Euskal Herria Bildu hay marxistas-leninistas de manual, y hay también socialdemócratas y hay gente relativamente conservadora, y yo creo que en Podemos pasa absolutamente lo mismo, aunque siempre dentro de un ideal de izquierda con el cual más o menos se puede identificar a todo el mundo. Por eso quiero decir que el punto medio de Podemos y el punto medio de H. Bildu no están demasiado lejos, y en cuestiones referentes al modelo de sociedad podemos diferir a la hora de plasmar propuestas concretas y seguramente muchas veces serán distintas sobre la fiscalidad, sobre la transición energética, pero al fin y al cabo estamos hablando prácticamente de los mismos temas y estamos compartiendo una agenda porque compartimos referentes, porque cuando miramos al mundo, y antes de que existiera Podemos, ¿no? Algunos dicen que H. Bildu se podemiza, ¿no? Bueno, Podemos lleva 3 años existiendo, Podemos existe, o sea, H. Bildu existe con anterioridad y ya buscaba referencias en las izquierdas que funcionan, en los procesos de liberación en América Latina, en autores como Macló, Foucault, pues al fin y al cabo lo que está mirando todo el mundo. Incluso mirábamos también lo que hacía Pablo Iglesias y hacía Obregón antes de ser Podemos, y también nos consta que ellos están mirando lo que hacía la izquierda abertzale. Por tanto, yo creo que al fin y al cabo una izquierda que se plantea el reto de ser aglutinadora de una mayoría social en un país occidental y que busca compartir la lucha en la calle y en las instituciones para articular esa mayoría transformadora, creo que más o menos va a beber de fuentes parecidas a las cuales luego puede haber una interpretación o una traducción a propuestas concretas ligeramente distintas, pero en la práctica la coincidencia no es una opción, la coincidencia es una obligación porque estamos dentro del mismo esquema de reflexión intelectual y político. Y como decía, pues bueno, con unos niveles de penetración en la sociedad yo creo que bastante aceptables y con un potencial de llegar a convertirnos en una izquierda mayoritaria, ¿no? Creo que la sociedad vasca es una sociedad relativamente identificada con las políticas de izquierda, no solo en términos de partido, sino también en otro tipo de expresiones. Desde luego no es una sociedad homogénea, no es una sociedad idílica ni revolucionaria. Efectivamente hay, como decía Uría, comportamientos, bueno, una sociedad compleja como todas las sociedades, pero que en sus términos medios, digamos, es razonablemente, o presenta un potencial razonable para que un proyecto de izquierda pueda cuajar y pueda llegar a ser el que ejerza liderazgo también desde las instituciones. También es una sociedad más desmovilizada que hace unos años, como decía al principio, una sociedad envejecida, es algo de lo que se habla poco, ¿no? Bueno, hasta Descansa la pusieron a parir porque dijo que si solo votaran los jóvenes ganaba Podemos. Claro, hay que tener en cuenta
que el número de jóvenes que hay a día de hoy en la sociedad vasca es, yo creo que prácticamente la mitad que el que había hace 20 o 30 años, por la evolución de la demografía. Es una sociedad más envejecida, es por definición, puede que la historia cambie en algún momento, pero hasta ahora todos los planes dicen que una sociedad más envejecida es una sociedad que tiende a ser más conservadora, ¿no? Y a pesar de todas las dificultades, como decía, las posibilidades están ahí, tanto cuantitativa como cualitativamente. Creo que es posible llegar a un cambio y a una hegemonía institucional de la izquierda. Ya por fin he dicho hegemonía, aunque no en término gramsciano. Es evidente que hay un elefante en la habitación en este país y a la hora de interpretar las relaciones entre las izquierdas, que es lo que históricamente se ha venido a llamar cuestión nacional, ¿no? Yo creo que no es ajeno a la pervivencia de una realidad de izquierda más profunda que en el entorno el hecho de que aquí haya habido una izquierda que haya unido lo nacional a lo social. Y si nos fijamos en los fenómenos de izquierdas triunfantes, tanto de forma contemporánea, que prácticamente se limita a la cuestión de América Latina, pero también con una perspectiva histórica anterior, vemos que esa ligazón es casi recurrente. Es decir, en Cuba, que se hace la revolución, también al grito de patria o muerte. En Venezuela es una revolución absolutamente patriótica. En Bolivia está el componente patriótico plurinacional muy presente en todos los pueblos de América. Hay una forma de patriotismo que subyace detrás del proceso revolucionario, pero si los procesos como los de China, como los de Argelia, como los de Vietnam, como los de la propia Rusia, entendemos que también una izquierda que ha sabido interpretar correctamente la identidad y dar una unión a la liberación nacional y social ha sido una izquierda que ha tenido más posibilidades de éxito que otras que, como decía antes Imanol, hacen una oferta un poco más desarraigadora de otras identidades que también existen. Que no se trata de negar lo existente, sino hacer que lo existente evolucione y se una al progreso también en lo social. Me decía que yo no voy a referirme a la cuestión nacional en esos términos tradicionales, sino la voy a redenominar. La voy a denominar la cuestión estatal. Porque desde la izquierda soberanista en los últimos tiempos estamos planteando nacionalizar la cuestión de la independencia o desnacionalizar la cuestión de qué marco estatal tenemos. Es decir, no se trata de construir una independencia para crear un Estado-nación, sino se trata de construir la independencia para crear un nuevo Estado y que ese Estado, aparte de que pueda dar respuesta a determinadas demandas en esa clave nacional, sea también un instrumento más útil para la construcción de un modelo social que sea más justo para la mayoría de las personas. Es decir, ¿qué Estado? Tenemos que responder a la pregunta, ¿qué Estado, un Estado vasco independiente o el actual Estado español, va a responder mejor a las necesidades que tiene la mayoría trabajadora de este país para resolver sus cuestiones? Es decir, no se trata tanto de la cuestión nacional, sino de la cuestión estatal. Y creemos que ese puede ser un elemento aglutinador. Evidentemente no he venido aquí a convenceros, porque imagino que la mayoría de vosotros y vosotras no venís en un espacio que se sitúa con el Estado español como referente. Me parece bien, lo respeto, pero quiero también que se entienda que el planteamiento que hace Euskal Herria Bildu en estos momentos define la cuestión más en esos términos de cuál es el Estado que mejor responde a los intereses de la mayoría ciudadana de este país, que un Estado exclusivamente concebido para dar satisfacción a una identidad nacional. Tenemos un problema, como decía, global, porque vivimos en el mundo, lógicamente no somos una isla. Vemos que hay diferentes crisis que han venido azotando a la izquierda, desde la revolución liberal de los años 80, la caída de la Unión Soviética. Esto casi son tópicos, ¿no? La falta de una alternativa al sistema que permite al capitalismo afrontar una fase de agudización, de la explotación, de ultraliberalismo, y vemos como en el año 2008, con la famosa crisis, pues se da un punto de inflexión en el cual efectivamente hay un cambio del capitalismo, pero no tal y como se preveía en los momentos iniciales de la crisis, hacia un capitalismo más racional, no ya hacia un cambio de modelo, sino hacia un capitalismo más racional y más puro, sino que es una vida hacia adelante en la cual se pasa del liberalismo al ultraliberalismo, el cual la capacidad de explotación se multiplica y en el cual grandes sectores de la sociedad que antes podían acceder a unos niveles de consumo que les permitían tener un grado de satisfacción mínimo con el modelo socioeconómico empiezan a quedar bruscamente excluidos, ¿no? Evidentemente ahí está la razón de que
estemos ante un fenómeno del auge de las ultraderechas, de la cual pues Trump es el último exponente, pero tenemos el Brexit, Le Pen, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cada vez más sectores populares quedan excluidos de unos niveles de bienestar que antes tenían, y lógicamente eso puede generar dos alternativas: una alternativa de transformación que analice bien cuál es la causa de esa marginación y de esa sitúe efectivamente en las relaciones de explotación el origen de esa depauperación de una mayoría social. Eso es una posibilidad, y otra posibilidad es que el sistema ofrezca chivos expiatorios y pseudo soluciones o pseudo explicaciones a esas mayorías excluidas, que bueno, en términos como los que estamos viendo que hace la extrema derecha, de buscar chivos expiatorios, acusar a la inmigración, a los negros, a los moros, a quien sea, de ser los culpables de esa situación, en lugar de analizar en claves de explotación y de agudización de la explotación esa situación de depauperación, ¿no? Y por tanto, bueno, ahí está el reto, ¿no? Efectivamente, la situación se deteriora para sectores cada vez más amplios de la población. Hay una tentación xenófoba, ultraderechista, que efectivamente el sistema, los medios de comunicación y demás van a promover antes que una alternativa que defienda el cambio real, pero también hay nuevas posibilidades para una izquierda si es capaz de articular un discurso que reconecte con esas personas y que les ayude. Y no quiero ser elitista por lo que se menciona, y es cierto que muchas veces parece que nos situamos en un pedestal de comprensión de la realidad y de ser nosotros mismos los que sabemos y tenemos que decirle a la pobre gente cómo son las cosas, y es cierto que hay que ser más humilde en ese sentido, y esa es una de las primeras cuestiones que tenemos que asumir si queremos realmente establecer un diálogo con esos sectores de la sociedad que podrían activarse en esa clave transformadora. Pero es cierto que es importante que el análisis que hacemos de la necesidad de una transformación social sea cada vez más compartido, y partimos, y no podemos olvidar que llevamos años hablando de pensamiento único, de contrarrevolución ideológica, de desideologización de la sociedad, y ese es el público al que nos dirigimos, ¿no? Es decir, no podemos hablar en lenguajes excesivamente hiperpolitizados, ni que se presenten a la sociedad como arcaicos, ni que no sean comprensibles, ¿no? Tenemos que establecer un diálogo fluido, y un diálogo que sea capaz de motivar y activar a esta gente, ¿no? Y yo me acuerdo que estando en una tertulia en televisión y haciendo una serie de entrevistas a la gente sobre a qué clase social pertenecía, ¿no? Y bueno, pues alguno decía, pues todo el mundo era clase media, ¿no? Y uno decía, pues yo como todo el mundo no llego a fin de mes, pues clase media, ¿no? La gente ha llegado a interiorizar efectivamente una serie de conceptos sobre lo que es la felicidad, sobre lo que es la realización personal, sobre lo que es el orden y la paz social. Es fruto de una serie de mecanismos que hablábamos antes de la hegemonía, de esa hegemonía que ha construido el sistema. La derecha además ha abandonado, porque ya no necesita, digamos, la cuestión religiosa, moral, porque durante mucho tiempo uno de los mecanismos de legitimación del sistema de la explotación era la religión, que decía a la gente que la vida era un valle de lágrimas, que se aguantara, y si era bueno luego iba a ir al cielo. A medida que el capitalismo empieza a crear productos de consumo y tiene que convencer a la gente de que sea consumidor y que su realización viene del consumo, se olvidan esos mecanismos de posponer la realización y la sociedad, y se busca que la gente busque esa felicidad en el consumo de bienes materiales, y eso conlleva que se abandone o que la religión pierda peso como instrumento de control social, y que toda la moral aparejada a la religión también se relaje, en el sentido que el sistema ya no se ve la obligación de imponerla, y eso genera que la derecha ya no sea tan retrógrada en algunos aspectos que antes a la izquierda le daban la ventaja de ser liberadores. Antes decían, por lo menos la izquierda propone el amor libre, ¿no? Luego no lo llevaba a cabo, pero por lo menos lo proponían, y se encontraba con una derecha que era conservadora en esos aspectos. Ahora ya no hay ese impacto, quitando el Estado español, que es más antiguo en ese sentido y nos ha desmarcado todo ese peso de la religión. Ese choque en lo moral se ha relajado. Efectivamente sigue existiendo la lucha feminismo-patriarcado, pero fundamentalmente nos encontramos con una lucha y una necesidad de ideologizar y de que la gente interprete lo que está pasando en claves económicas y políticas, y entendemos que hay graves dificultades. Se me acaba el tiempo, luego al final vamos a hablar de los contenidos, pero solo un minutito, si me perdonas, con el tema de las instituciones y los movimientos sociales. Yo creo que las dos son elementos imprescindibles de transformación. Me contaba un amigo que es juntero en Vizcaya que él se apuntó en política para hacer la revolución y se ha acabado en las Juntas Generales discutiendo de la berrea del Corzo de Carranza. Efectivamente, al final, como decía aquel, los caminos del Señor son insondables, pero yo creo que, voy a citar a Santa Teresa, que es especialmente un ejemplo revolucionario, pero decía que Dios también está entre los pucheros,
Y yo creo que la revolución también está en las instituciones, a pesar de que no sea precisamente el sitio más propicio para ello. Pero evidentemente no puede estar solo en las instituciones y evidentemente no puede estar solo en la calle. El tener mayoría en las instituciones es el fruto y el resultado natural de un proceso de acumulación de fuerzas políticas. Es decir, si tu proyecto político es compartido por una mayoría suficiente, al final eso te va a obligar a estar en las instituciones con una fuerza y con una capacidad de gestión. Y a ese reto también tenemos que responder porque puede coadyuvar al cambio social. Pero es cierto que el cambio de mentalidad y el cambio profundo tiene que venir también de la mano y del protagonismo de los movimientos que sean vanguardia en esa lucha ideológica y en esa construcción de una nueva hegemonía. Gracias, Iker.